Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a la segunda parte del video en la creación de un modelo con el enfoque Code First. En la parte derecha de mi pantalla, como podrán ver, ya tengo las clases colocadas y construidas. En el primer video solo hicimos la parte que tenía que ver con unidad y posteriormente durante la pausa del video terminé de construir las demás clases. Vimos, por ejemplo, en la tabla unidad, algunas decoraciones que se utilizan para la validación y para el trabajo de enmascaramiento de datos, etcétera, etcétera, que se verá más claramente cuando veamos vista. En la clase de unidad vimos la decoración table, así como la decoración record con su error messages. Aparte de eso vimos el string length y otras características. Bien, como pueden ver, aquí en este lado nosotros ya tenemos construidas todas las clases que constituyen nuestro modelo. Pero hasta el momento solo hemos definido las clases. Pero no le hemos dicho cómo se relacionan estas clases entre sí. Para eso ustedes deben de fijarse en el modelo que tienen en la clase, lo que tiene que ver con la relación de todo nuestro control de crédito. Entonces, en ese modelo podemos ver que existe una relación entre la tabla unidad y la tabla empleado y tenemos una cardinalidad de 1 a mucho. También tomamos como nomenclatura que cuando se leía la relación decíamos que la que tenía la cardinalidad 1 se llamaba padre y la que tenía la cardinalidad mucho se llamaba hijo. Otra manera de leerlo es, por ejemplo, que todas las relaciones que llegan hacia la entidad indican de que las entidades de donde vienen son padre de estas. Y todas las flechas que salen de la entidad donde yo estoy hacia las otras entidades indica de que las demás entidades son hijas y que por lo tanto esa entidad es padre de las demás. Entonces, esas solo son simplemente como pequeños truquitos o formas de decir cómo leer el diagrama y decir quién es padre, quién es hijo, cuál es la relación entre ellas, o simplemente utilizar palabras como una unidad, cuántos empleados tiene y establecer cardinalidades de ese tipo. Entonces, pero como en nuestro modelo ya está, lo único que estamos haciendo nosotros aquí es construyendo la clase y haciendo las relaciones entre las clases que van a representar ese modelo. Entonces, sabemos que la tabla unidad se relaciona con la tabla empleado y que unidad es el padre porque empleado es el que tiene muchos. Entonces, como sabemos eso, nos vamos a ir acá a la parte final de nuestra clase. En realidad lo puedo colocar al principio, eso no tiene ninguna repercusión, pero por una cuestión de orden voy a colocarlo aquí y voy a decirle primero cuáles son los padres de esta tabla, de esta clase en este caso. Entonces, 1. ¿Hay alguna flecha que apunte hacia la entidad unidad? En realidad no existe. Entonces, él no tiene padre. Ahora bien, vamos con hijos. Esta entidad o esta clase, podríamos decir así, viéndolo desde el diagrama sería así. La entidad unidad tiene flechas que salen de él. Y podemos ver que sí, hay una flecha que sale de unidad hacia empleado. Y por lo tanto, significa que empleado es hijo de unidad. Entonces, para declarar los hijos, tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Se utiliza public virtual y luego se especifica como la relación siempre con los hijos está de 1 a mucho, entonces nosotros tenemos que utilizar la palabra if collection. Cada vez que definamos un hijo, vamos a utilizar la palabra if collection. Y luego entre el símbolo de mayor y menor colocamos la entidad, el tipo de clase a la cual vamos a relacionar, que en este caso sería empleado. Cerramos el símbolo de mayor y menor y luego colocamos en plural el nombre del hijo. En este caso sería
empleados. Y luego especificamos que es getSet, que sería lectura-escritura. Y eso es lo que hacemos. Ahora, ya ahí ya tengo definida la relación entre unidad y la tabla empleado. Ahora bien, ¿existen más flechas que salen de la entidad unidad? No, no existe. Entonces quiere decir que la clase unidad no tiene otra relación o otro hijo. Entonces viene el segundo aspecto. Cada vez que en una tabla definamos, o mejor dicho, en una clase, me van a perdonar que hay veces cambio los términos, pero el término correcto es una entidad, se dice cuando estamos viendo nuestro diagrama, una clase cuando estamos haciendo la codificación y una tabla cuando ya está construida dentro de una base de datos o, por ejemplo, en una de SQL Server. Bien, aclarado esto, comenzamos y decimos, cada vez que en una clase utilizamos un eCollection, tenemos que poner un constructor. Entonces nos vamos a ir a la parte inicial y esto sí, también por efecto de orden, el constructor lo vamos a colocar siempre después de la palabra public class. ¿Ya? Después de esa línea y después de la llave, obviamente, ¿verdad? Antes del key. Entonces aquí damos un enter y el constructor simplemente es public y se pone el mismo nombre de la clase, en este caso la clase unidad, entonces unidad, se pone el mismo nombre. Una vez que hago eso, pongo el paréntesis de apertura y cerradura, especifico las llaves y entonces dentro de este constructor yo tengo que decirle que hay un hijo al cual es un conjunto de datos. Entonces para hacer eso yo digo this significa este objeto donde yo estoy, esta clase, en este caso. Entonces, this punto, y busco al hijo. ¿Cómo le llamamos al hijo? Le llamamos empleados. Entonces, empleados pasa a ser el hijo de unidad. Entonces, le decimos que va a ser igual a new, y le decimos hashed, que sería el conjunto de datos, y luego entre símbolos de mayor y menor pongo el tipo del hijo. Como es empleados, entonces el tipo es empleado en singular, que es la nomenclatura que hemos venido usando hasta el momento. Y aquí se coloca el paréntesis de abertura y cerradura, punto y coma. Esta misma línea tendríamos que escribirla, es decir, tendríamos que hacer un this y otro nombre si tuviéramos otro hijo. O sea, cada hijo tiene que tener su this punto, el nombre del hijo y el new hashed que acabamos de hacer. Como en el caso de unidad solo tiene un hijo, no hay necesidad de volverlo a hacer. Bien, en este momento a unidad le hemos dicho que tiene un hijo. Pero ¿qué ocurre? Que empleado tenemos que decirle que tiene un padre. ¿Ya? Siempre tenemos que trabajar a ambos extremos. Entonces, para eso nos vamos a ir ahora a la clase empleado. Damos doble clic y en la clase empleado vamos a especificar en la parte final, igual como hicimos en el proyecto anterior, en la clase anterior, vamos a definir aquí. Voy a estirar un poquito esto para que se logre ver bien, que tenemos la pantalla, el código más correcto. Ahí vamos. Ahora sí. Entonces, en esta parte, la parte del public, nosotros vamos a colocar lo que es el nombre del padre y del hijo. Entonces, anteriormente ya habíamos agregado un foreign key, que era donde especificábamos cuál era la llave extranjera. Bueno, ya en esta clase sería unidad ID, que sería la llave foránea. Entonces vamos a colocar después de esta línea y nos preguntamos, número 1, ¿tiene padre? Sí, sabemos de antemano que el padre de empleado es unidad, porque unidad tiene la cardinalidad 1. Entonces hacemos la línea public virtual, a la casualidad que el padre y el hijo casi comienzan igual, y se especifica el nombre del padre, mejor dicho, el tipo del padre. Y el tipo del padre es, si es unidad, es el papá, entonces quiere decir que unidad es el tipo.
Y aquí está. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el hijo? Que en el hijo usamos un eCollection, pero en el padre no. Entonces, definimos public virtual y el tipo del padre. Ahora hay que definir el nombre del padre. El nombre del padre, por convención, va a ser idéntico al tipo. Entonces, aquí copiamos para ponerlo igual. Yo lo pude haber escrito, pero eso lo estoy asegurándome. Uso este truco muchas veces porque en ocasiones se tienen nombres de entidades largas y para no confundirme, entonces lo que hago es un copiado, porque aquí importa mucho lo de mayúscula, minúscula y esas cosas. Y luego especifico que la propiedad es de lectura y escritura, como lo hemos venido haciendo reiteradas veces. Entonces ahí yo ya definí quién es el padre de empleado. Otra diferencia es que no se usan constructores. ¿Por qué no uso constructor? Porque los constructores se usan solo cuando hay hijos. Si no hay hijos, no se usa. Bien, ahora hablemos de esto. Ya sabemos cuál es el padre de empleado. Aprovechando que ya estoy empleado, pregunto, ¿hay otro padre a empleado? No. ¿Cómo lo sé? Porque no existe ninguna otra flecha que llegue a empleado más que la que viene de unidad. Entonces, por lo tanto, significa de que empleado no tiene más padres. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Tiene hijos? Ahora veamos cuántas flechas salen de la tabla empleado. Y podremos observar en el diagrama que hicimos en clase, o que vimos en clase, que de la tabla empleado sale una flecha hacia créditos. Entonces, eso significa que créditos es hijo de empleados. Entonces, yo tengo que decirle ahorita a empleado que crédito es su hijo. ¿Cómo lo hago? Bien, definimos aquí entre un comentario y le decimos hijos, por si acaso tuviera más de uno. Voy a subir un poquito para que se mire mejor. Entonces, aquí ya le he dicho que voy a definir el hijo. Bueno, ¿cómo se define el hijo? Public virtual. Y después de decir eso, decimos eCollection, que es la diferencia cuando se define un padre. Entonces, ¿qué tipo es el hijo? Crédito. Y se pone. Ahora, el nombre entonces del hijo va a ser en plural. Si el tipo era créditos, entonces el nombre del hijo será créditos. Y especificamos lectura, escritura. Bien, ¿tiene más hijos? Vamos a averiguarlo. Lo único que hay que ver es, ¿hay más flechas que salen de la tabla crédito hacia otra tabla? Y vemos que no, no hay. Entonces, como no hay, quiere decir que empleados, perdón, de la tabla empleado, que empleado solo tiene un hijo. ¿Estamos claros? Corrijo lo que dije anteriormente. Hay otra flecha que salga de la tabla empleado o de la entidad empleado, en este caso el diagrama, hacia otra tabla o hacia otra entidad. No hay. Solo la que va de empleado a créditos. Por lo tanto, solo tiene un hijo. ¿Y qué dijimos que cuando se usaba un hijo, qué había que hacer? Muy fácilmente, había que crear un constructor. Por lo tanto, como empleado tiene hijo, entonces empleado también tendrá un constructor. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Nos vamos hacia donde está el nombre de la clase, nos ponemos después de la llave y damos un enter. En el caso de que empleado hubiera tenido ya un constructor, lo único que haríamos es escribir dentro del constructor y ya está. No tendríamos que volverlo a hacer. El constructor solo lo definimos una vez. Entonces decimos public y luego escribimos, perdón, ya estoy con el public virtual otra vez, escribimos el nombre de la clase. En este caso sería empleado. Abrimos y cerramos paréntesis, abrimos llaves y cerramos llaves de una vez. Y ahora definimos los hijos. ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos? Lo único que teníamos que hacer era la palabra this, punto, especificamos el nombre del hijo, que en este caso se llama créditos. Y hacemos de nuevo, igual a new hashed, símbolo en menor y mayor. ¿Qué tipo es el hijo? Ah, muy fácil. Si es créditos, entonces el tipo es crédito. Y luego abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma. Entonces, hemos ya definido acá
el constructor de empleado. ¿Por qué? Porque empleado tiene hijos. Eso es lo que acabamos de hacer. Si no tuviera, no habría necesidad de hacer un constructor. Bien, pero se vuelve a repetir el asunto. Tengo que ir ahora entonces a la tabla créditos, a la clase créditos, a decirle de que tiene un padre. En este caso el padre vendría a ser empleado. Entonces nos vamos otra vez a la carpeta Models y buscamos la clase créditos. Entonces en la clase créditos le damos un doble clic. Permítanme un momentito, ahora sí. Entonces nos vamos a la clase crédito y en la clase crédito le damos un doble clic. Y hacemos lo mismo que definimos en el otro. Nos vamos a ir hasta la parte de abajo, acá, y lo vamos a especificar después de que veamos la línea del foreign key. Entonces, aquí hay dos foreign key, entonces lo vamos a hacer debajo de acá. Entonces aquí tendríamos a padre, y en padre voy a ponerlo. Entonces voy a decirle quién es tu papá. En este caso sería empleado. ¿Cómo se define el padre? Únicamente public, virtual. Y después especificamos el tipo del padre. En este caso sería empleado. Y después el nombre del padre va a ser el mismo nombre que tenga su tipo. Entonces le damos un espacio y pegamos ahora empleado. Definimos entonces lectura, escritura y cerrar. Pregunta. Ya estamos en la tabla crédito. Diríamos, o la entidad créditos, disculpen. Entonces, la entidad créditos, observen en su diagrama, por favor, que deben de tener ustedes ahí. En la tabla, en la entidad créditos, aparece entonces una flecha que viene de empleado hacia crédito, lo cual nos indica que empleado es el padre. Pero también podremos observar que existe otra flecha que viene de establecimiento hacia crédito. Entonces significa que establecimiento también es padre de crédito. Por lo tanto, tengo que declarar ese padre. Entonces tengo que escribir ahora public virtual otra vez y aquí pongo el tipo del padre. En este caso, establecimiento. Como pueden ver, seguimos la misma regla. El nombre del padre entonces va a ser el mismo nombre que tenga su tipo. Por convenios. Entonces damos un espacio y escribimos el mismo. Luego, get, set, lectura, escritura y terminamos de declarar los padres. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Tengo que hacerme la pregunta que si crédito tiene hijos. Entonces, podremos observar que hay una flecha que sale de créditos hacia abono, lo cual me indica que abono es hijo de crédito. Por lo tanto, tendremos que declararlo. Entonces, vamos a declarar el hijo. ¿Cómo se declara el hijo? Public virtual. Hasta ahí es similar como se declara al padre. Pero después, ¿qué se usa como palabra reservada? Y collection, que es la diferencia. Y dentro del símbolo de mayor y menor escribimos el tipo del hijo, que en este caso sería abono. Entonces definimos abono. Cerramos y vendría la otra parte. ¿Cómo se va a llamar el hijo? Dijimos el mismo nombre que su tipo, pero en plural. Entonces aquí sería abonos. Y luego definimos get, set para lectura y escritura. Y tengo el hijo. Pregunta, ¿hay otra flecha que salga de la entidad crédito hacia algún otro lado? Obviamente no. Si observan en su diagrama, no existe. Por lo tanto, no tiene más hijos. Bien, si definí un e-collection, si definí un hijo dentro de la clase crédito, significa que crédito también tiene un constructor. Nos vamos al inicio y aquí, en la parte de abajo, vamos a especificar entonces ahora vamos a especificar ahora un constructor. Entonces, vamos aquí, voy a dar un doble enter triple para que se baje un poco. Y decimos public. Y aquí pondríamos entonces el nombre de la clase. Perdón. El nombre. Se me mezcló el nombre anterior. Vamos a poner el nombre de la clase. Y luego el símbolo
de mayor y menor. Perdón, de paréntesis de apertura y cerradura. Porque es un método. Entonces, ahí está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hacer un hash set por cada hijo que tenga. ¿Cuántos hijos tiene? Solo uno. Entonces, this punto, y el hijo en este caso sería abonos. Y ahí está. Le decimos igual a new, hash set, y después de que hacemos el hash set, entre símbolos de mayor y menor, escribimos el tipo del hijo. Si el hijo es abonos, entonces su tipo es abono. Cerramos y paréntesis de abertura y cerradura, punto y coma. Entonces, en este momento, hemos terminado con la clase, crédito. Ya definimos cuáles son los elementos, ya dijimos cuál era el padre, cuál era el hijo. Entonces, volvemos a hacernos una pregunta. De créditos, mejor dicho, de créditos definimos cuál era su hijo. Y ya lo dijimos. Dijimos que era abono y hemos dicho todo lo que había que hacer. Por eso hicimos ese procedimiento. ¿Qué pasa ahora? Que ahora yo tengo que decirle entonces a abono quién es su padre. Porque nosotros donde estamos es en la entidad créditos o en la clase crédito, ya ahora que estamos en programación. Entonces nos vamos a ir hacia abono. Nos vamos a ir hacia abono en la carpeta models. Nos vamos a abonos. Damos doble clic en abonos y tenemos que decirle ahora que abonos tiene un padre. Entonces nos vamos a la parte final como siempre. Escribimos entonces acá. Obviamente después de los foreign key que ya están definidos, que ya los tenemos acá, entonces vamos a definir ahora quién es el padre. Y esto es sencillo. Le decimos entonces, voy a poner un comentario aquí y le vamos a decir padres. Y luego definimos public virtual. Se pone el tipo del padre, en este caso créditos en singular. Y luego definimos el mismo tipo como nombre del padre. Entonces, enter, pegamos aquí y ahí lo tenemos. Ahora solo definimos lectura, escritura y cierre. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Tenemos otro padre? ¿Hay otra flecha que se dirija hacia abonos? No, no hay. Por lo tanto, no tiene padre. Ahora preguntamos, ¿tenemos una flecha que salga de abono hacia otra parte? No. Por lo tanto, ya no tiene hijos. O sea, no hay hijos. Entonces, como no hay hijos, entonces no tenemos que indicarle cuál es el hijo. No usamos un eCollection. Y como no usamos un eCollection, no es necesario usar un constructor. Ahora bien, esto no quiere decir que porque no uso un eCollection no voy a usar un constructor. No, no quiere decir eso. Simplemente es que cuando se usa un eCollection, usamos un constructor para definir su conjunto de datos. Pero si no hay, no es necesario. Pero puedes tener un constructor que haga otra cosa muy diferente, algo personalizado, una cosa propia del sistema que estés haciendo en ese momento. Entonces, hasta aquí, como pueden observar, un poquito tal vez, bueno, ustedes saben, diferente a como lo di en la clase, pero bastante similar, en el sentido de que preferí dejar en el video otra manera de explicarles cómo realizar esta relación y una forma de leerlo. Entonces ahora tienen la forma que está en el video más la forma que di en clase, y si algunos le comprenden de un modo, otros les comprenderán de otro. Hasta aquí llegamos con la parte que tiene que ver con la construcción de un modelo usando el enfoque Code First, es decir, codifico primero y construyo mi base de datos después. Entonces, más adelante vamos a retomar esto porque tenemos que hacer que nuestra base de datos se construya a partir de las clases que hicimos. Y también vamos a definir los menús e interfaces, ¿ya? Pero eso será en el próximo video. En este video vamos a concluir haciendo la clase que representa a la base de datos. Observen bien que lo que he hecho únicamente es definir
cuáles son las clases, o construir, mejor dicho, las clases que representan cada una de las entidades. Después de eso ya vimos cómo dentro de cada una de las clases definimos las relaciones padre-hijo que están en el diagrama. Hasta aquí, esta es la parte que hemos concluido. Pero ¿qué pasa? Que cuando se tienen varias tablas por separado o tablas relacionadas, tienen que almacenarse en un contenedor. Y el contenedor es la verdadera base de datos. Por eso es que se dice, una de las definiciones de base de datos es que relacional, por ejemplo, es que es un conjunto de tablas que tiene relaciones entre sí. Nosotros solo hemos dicho cuáles son las tablas, pero no las hemos metido dentro de un conjunto que representará nuestra base de datos. Por lo tanto, tenemos que crear una clase nueva que represente esa base de datos. Entonces, nos vamos a agregar una clase más. Yo le voy a dar con mi abreviatura Shift+C para agregar una nueva clase. Sé que estoy dentro de la carpeta Models, entonces no hay ningún problema. Y aquí en la clase le vamos a poner de nombre cartera. Ese va a ser el nombre de mi base de datos también. Se va a llamar cartera. Entonces, una vez que ya definí cartera, doy Enter y me aparece la plantilla de clase blanco normal. Y entonces voy a utilizar la referencia a las librerías que necesito. Hay en estas 3 librerías que vamos a ocupar. La primera se llama usingsystem.data.entity y esa es la primera. Voy a copiar esta línea porque da la casualidad que las otras 2 librerías siguen el mismo camino. Entonces voy a dar acá y llego hasta el entity y pongo punto infraestructure. Entonces, ese sería el siguiente camino, la segunda librería definida. Y luego especificamos la siguiente. Tenemos el using system data entity punto y entonces hay algo que se llama configuration models. Entonces, en configuration models yo especifico aquí bueno, lo dije al revés, es Model Configuration. Entonces, en el Model Configuration sería una librería que utilizaremos para cambiar las configuraciones que tienen que ver con el comportamiento que sigue una base de datos. Pero lo que quiero cambiar se llaman convenciones. Entonces, aquí en Model Configuration ponemos punto y buscamos la librería que dice Conventions y la dejamos hasta aquí. Es decir, el comportamiento que tiene por defecto el conjunto de clases que crea C# o en este caso propiamente dicho la librería del Entity Framework, es un comportamiento ajustado al idioma inglés. Entonces nosotros podemos elegir cuándo cambiarlas, cuándo eliminarlas, etcétera, etcétera. Pero bueno, nos estamos adelantando un poco. Pronto vamos a ver más. Entonces, nos vamos ahora a donde definimos la línea del public class cartera. Aquí está. Entonces, aquí en el public class cartera, voy a decirle que esta clase va a heredar de una clase llamada dbContext, que ese es el contenedor de mi base de datos, o sea, es mi contenedor. Por eso le tenemos que decir que herede de ahí. Una vez que le decimos que herede de ahí, entonces tenemos que decirle ahora qué tablas conforman esa base de datos, ¿ya? O sea, por aparte hemos definido cada clase que representa una tabla, pero están disgregadas. Entonces, ahora creé mi contenedor de base de datos. Y en este contenedor de base de datos, ahora especifico cuáles son las tablas que constituyen esta base de datos. Entonces, vamos a definirla. Se hace de la siguiente manera. Se pone public y se utiliza la palabra reservada dbSet, que dbSet indica que va a ser un conjunto de datos, pero tengo que definir su tipo. Para ir en el orden del diagrama, el primer tipo debería ser unidad. Entonces voy a definir unidad. Cerramos y luego se especifica el mismo tipo, pero en plural, que es el nombre de la tabla en sí. Entonces decimos unidades. Y definimos lectura y escritura como lo hemos hecho hasta el principio. Entonces, ahí lo que le estamos indicando es que la base de datos también va a tener una tabla que
se llama unidades. Eso es lo que le estamos diciendo. Entonces definiríamos ahora empleado. Entonces public debe set. Indicaríamos ahora el tipo que sería empleado. Y obviamente que también definiríamos que se llama empleados. En plural, get set. Luego de empleado iríamos hacia crédito. Entonces public. Ahora, no quiere decir que ustedes deban hacerlo en el mismo orden del diagrama o que hay un orden específico. No, si yo quiero lo pongo en orden alfabético. Si yo quiero pongo la tabla de último al final. Eso no tiene nada que ver. Entonces public debe set. Y aquí defino ahora crédito. Bien, perdón, siempre se me mezcla esa palabra que está ahí que no me gusta. Es crédito. Entonces, y el nombre de la tabla sería créditos. Get set. Recordemos que lo que estamos haciendo únicamente es escribiendo la clase que representa lo que más adelante va a ser nuestra base de datos. Luego tenemos establecimientos. Entonces podemos poner public debe set y decimos establecimiento. Entonces en establecimiento y definimos su nombre en plural. Establecimientos. Su get y su set. Nos falta más tabla. Veamos. Nos faltaría ahora abono. Entonces public debe set y le decimos abono. Y dentro de abono definiríamos su plural, que sería abonos. Y definimos get, set como lectura, escritura. Bien, hasta el momento ya definimos cuáles son las tablas. Esta base de datos cartera va a representar, mejor dicho, la clase cartera va a representar mi base de datos, que también se va a llamar cartera. Aparte de eso, le hemos dicho cuáles son los conjuntos de datos que representan nuestras tablas o nuestras clases. En ese caso ya tendríamos finalizado todo. Pero hay algo que nosotros debemos de hacer y como desarrolladores hay ciertos comportamientos que tiene el Entity Framework que a nosotros no nos conviene tenerlos. Entonces, uno de esos comportamientos es que él automáticamente va a intentar pluralizar, es decir, poner en plural la palabra, los nombres de las entidades, los nombres de las tablas, y eso nosotros no queremos que lo haga. Queremos que use la norma que nosotros hemos venido definiendo desde el principio de la clase. Otro comportamiento que él tiene es la eliminación en cascada. Y no nos conviene. ¿Por qué? Porque significaría que si yo elimino una unidad, puedo eliminar todos los empleados que hay en ella, todos los créditos que cada empleado hizo y todos los abonos que hicieron los empleados a los créditos. Entonces es un comportamiento indeseable. Nosotros debemos restringir ese comportamiento. Y para restringirlo, tenemos que indicarle que cambie esa convención. Es de ahí el uso de la librería Convention que tenemos en la parte de arriba. Y esto se debe de hacer al momento de la creación de nuestro modelo. Entonces, damos Enter acá y buscamos algo que se llama Protected Override. Ahí, pues ya ahí depende cómo es. Y entonces van a buscar algo que se llama On Model Creating. Damos tabulador y entonces subimos un poquito acá para que lo aprecien mejor. Y van a observar que tenemos un método que se llama On Model Creating. ¿Qué quiere decir eso? Que esto se va a ejecutar en el momento en que nosotros hagamos la ejecución de nuestro programa. Se ejecuta nuestro programa, se crea nuestro modelo, en ese momento se ejecuta este método. Entonces, la línea que él nos pone por defecto, que es un base punto, este indica que él va a hacer su comportamiento normal, común y corriente. Recordemos que la palabra override significa anular. Es decir, yo puedo anular el comportamiento, extender el comportamiento o modificar su comportamiento, haciendo cosas antes o después. Entonces,
Si yo quiero hacer algo antes de que el modelo haga algo, lo puedo hacer de esta parte de arriba. Si yo quiero que después de haber hecho lo que tenía que hacer por defecto, el método, queremos nosotros que haga otra cosa, entonces nos iríamos al final y debajo del base escribiríamos lo que nosotros queremos que él haga adicionalmente. Entonces, como eso es lo que decíamos, nos ponemos en la parte de abajo y utilizamos Model Builder, que significaría el parámetro que es pasado allá en la parte de arriba del nombre de nuestro método, Model Builder, y entonces le decimos punto y buscamos la palabra conventions, punto, buscamos la función remove, y en la función remove, entre símbolos de mayor y menor, vamos a escribir cuál es lo que queremos eliminar en ese momento en nuestra convención. Entonces, revisemos. Voy a extender para que podamos ver bien. Entonces, ahí está, convention.remove. Y luego, entre símbolos de mayor y menor, elegimos lo que quiero borrar. Uno que dijimos fue la pluralización. Entonces, buscamos plural. Ahí está, pluralization. Y tenemos que esto es con la pluralización del entity, o sea, el nombre de la entidad. Eso es lo que va a evitar que se pluralice. Entonces, abrimos y cerramos paréntesis. El otro comportamiento que quiero eliminar es la pluralización de las tablas. Esas eran las entidades. Ahora vamos con la tabla. Entonces le decimos model builder, .conventions, .remove, y en el remove, entre símbolos de mayor y menor, vuelvo a buscar de nuevo pluralización. Elegimos esta vez la segunda, que ustedes pueden observar que aquí dice pluralización del nombre de las tablas, ¿ya? Aquí está. Entonces, al final, paréntesis de abertura y cerradura, punto y coma. Entonces, con eso, nosotros hemos eliminado o le hemos quitado el comportamiento de querer poner en plural las cosas que nosotros ya tenemos. Y luego el otro comportamiento que les hablé en un principio era eliminar el hecho de que nos haga cascada a la hora de eliminar. O sea, elimino una unidad, elimino un empleado, elimino un crédito, elimino un abono. Elimina un empleado, elimina el crédito, elimina el abono. Elimina un crédito, elimina el abono. Entonces esos comportamientos no los deseamos. Prefiero mejor que me diga un error de que no puedo eliminar al padre porque tiene hijos a dejar hijos sin padre. Entonces, otra vez, model builder, .conventions, .remove, y una vez hecho esto, entre paréntesis, entre corchete de mayor y menor, van a ver on to many, y ahí va a estar on to many delete cascade. Entonces vamos a quitarlo y abrimos y cerramos paréntesis aquí. Entonces, vamos punto y coma, y ahí tenía el valor a definir. Entonces, con esto hemos eliminado el comportamiento común de las convenciones. Por lo tanto, ahí lo tenemos, el on to many cascade. Por lo tanto, hemos concluido con la construcción de la base de datos. Ya tenemos las clases que representan las tablas. Ya tenemos la clase que representa la base de datos. Y por lo tanto, hemos quitado también el comportamiento que nosotros no deseamos en nuestra aplicación. Y ahora sí, ya tenemos el modelo construido. En la próxima clase miraremos menú, miraremos un poco de vista y luego regresaremos a la construcción ya real, física de nuestra base de datos. Entonces, hasta aquí llego por el momento. Los espero en el próximo video.